El factor humano sí inclinó la balanza a favor de mis enemigos. Y algo que es muy ignorado en las series de Transformers es el hecho de los personajes humanos, siendo algo tan importante porque son el nexo que tenemos como espectadores con, bueno, nuestros personajes favoritos. Así que por eso, yo soy Shoke y esto es los mejores personajes humanos de la franquicia de Transformers. Hablar de humanos en Transformers es hablar del punto más débil de toda la franquicia. Y no lo digo a nivel de poder, sino particularmente a nivel de desarrollo de personajes. Justamente son personajes que en su mayoría se caracterizan por ser planos, aburridos o simplemente molestos. Y al mismo tiempo ser handicaps para que nuestros protagonistas deban preocuparse en protegerlos. Y una de las magias que hace Transformers Prime es que de la misma forma que con Arcee, rompe el molde y esta serie toma el molde de los humanos inútiles y crea algo completamente nuevo. Y para ver por qué esto es así, veamos primero a los humanos de la mayoría de series de Transformers, incluyendo las películas de Bay, para que luego veamos a la absoluta tier SS de esta franquicia. Empezando por el origen de todo, tenemos a lo más básico e irónicamente útil, Spike de la mítica Generación 1. Si bien hay un par más de humanos que protagonizaron episodios, como el científico que se puso a los Decepticons, o su contraparte paralítica que se puso lo de los Autobots, la realidad es que el único que era un verdadero personaje recurrente era justamente Spike, y el cual tendría el rol de enseñarle a los Autobots las distintas cosas que son propias de la Tierra, dándole contexto a Optimus Prime y al mismo tiempo al resto de personajes con el fin de, bueno, hacerlos más caricaturescos y disfrutables para los niños de ese entonces. Fuera de eso, siendo un personaje que en todas sus apariciones debe ser protegido ya sea por los distintos Autobots de turno o en etapas más avanzadas de la serie siendo completamente olvidado. Y justamente, hablando de etapas más avanzadas, luego el time skip que fue la película del 86, tenemos a Daniel, que se convierte en lo que se convertirá el estereotipo de humanos en esta franquicia. Personajes molestos y cuyo único objetivo es ser un problema para que los Autobots tengan que rescatar. Si bien la generación 1 japonesa tiene muchísimos más humanos protagónicos, hasta una serie en la cual técnicamente los Transformers son humanos, el detalle es que estos son más bien protagonistas de shonen genéricos, que prácticamente exceden su rol como humanos en esta franquicia. Desde los Headmasters, que son partes de Transformers, hasta los Super God, que literalmente se convierten técnicamente en Transformers hechos y derechos. Y tristemente esta tendencia seguiría durante una parte de la evolución de la franquicia en su modo de anime. Dado que como en Beast Wars no tenemos protagonistas humanos, en Robots in Disguise y la trilogía de Unicron tenemos a la versión de niños elegidos. Que sí, mediante situaciones bastante cuestionables, terminan siendo o un power-up para los Autobots o simplemente un personaje para que los espectadores se puedan insertar como amigo de los Transformers. Dándonos algo un poco más interesante, pero de nueva cuenta, son personajes que no aportan nada real a la trama, nada más que o un power-up de turno o simplemente algo para que el espectador disfrute. Irónicamente, este problema se resuelve recién en Transformers Animated. La gran mayoría de villanos de esta serie son humanos y me los reservo para un video hablando especialmente de villanos en Transformers. Pero cómo no hablar de Sari Sundak, la niña que tiene un montón de desarrollo y avance de personaje y ella es una cybertroniana hecha a partir de Megatron, que técnicamente ella es hija de Megatron. Ok, sí, este problema se resuelve en cierta forma, pero volvemos a lo mismo, humanos que son Transformers. Así que la solución real nos tuvo que dar las películas de Michael Bay.
Si bien Sam Witwicky es un protagonista pésimo, la verdad es que, al menos por medios audiovisuales, es el primer humano con un arco de desarrollo que no gira en torno a ser una mejora para los Autobots y poco más. En concreto tenemos una película en la cual se basa en la virtud de la responsabilidad. Arriesgaste tu vida para proteger el cubo. Sin sacrificio, no hay victoria. Siendo que casi sacrifica su vida para matar a Megatron con sus propias manos. Una segunda película en la cual él demuestra que el título de Prime es alguien que cualquiera puede ganar, siendo simplemente digno, introduciendo este concepto a la franquicia, cosa que Transformers Prime explotaría hasta la saciedad. Y finalmente una tercera película en la cual él tiene su propio conflicto, desde traicionar a los Autobots, desde derrotar el solo Starscream o incluso enfrentarse a otro humano que era el aliado de los Decepticons. Y si bien esto ya es un gran avance para un personaje humano protagónico en la franquicia, toca hablar de la Tier S. Transformers Prime es una serie que prácticamente tomó todo elemento previo de esta franquicia que tuviera un poquito de jugo sin exprimir y se aseguró de dejar la fruta seca en el proceso. Partiendo por Rafael, siendo la primera vez que tenemos a un humano que abiertamente se pone a aprender cybertroniano e intercambiar conocimiento real para los Autobots. Justamente la gran mayoría de veces nos encontramos con que los Autobots entienden la tecnología humana y las redes humanas en un segundo o se comunican utilizándola. Aquí los Transformers tienen problemas para interactuar con la tecnología humana, pues aparte que la ven muy primitiva, tiene otras formas de usarse. Y justamente Rafael, al ser un chico que estudia programación y es prácticamente un cracker, el tipo literalmente ayuda a Ratchet en más de una vez, siendo justamente los tres protagonistas humanos el que tiene menor desarrollo, pero irónicamente el que sirve como motor de trama en la gran mayoría de escenarios, siendo el encargado de obtener la base de datos de Iacon, el que se encarga de dar apoyo moral a Ratchet más de una vez, y más importante, siendo el que técnicamente le dio el último golpe al Decepticon superior. ¿Puedes desactivar el proyecto Damocles a distancia con la asesoría del agente Fowler? ¿En una red informática de humanos? ¿Sin mi refuerzo? ¿Sin tener a Rafael? Y para un protagonista humano que es secundario para la trama técnicamente, es más que suficiente. Sin contar que su desarrollo como niño miedoso a futuro científico que no duda en pelear en una guerra es simplemente sublime. Pero para hablar de alguien sublime, tenemos que hablar del Orion Pax hecho humano. Jack Darby es el concepto que vimos antes con las películas de Sam, pero increíblemente mejor hecho, partiendo desde su concepto de la responsabilidad. Vi lo que hiciste hoy, al salvar a Raph, cuando fuiste a salvarme. Me enseñaron a ser responsable, con mis tareas, con mamá, mi empleo. Y siguiendo a cómo es el único humano en toda la franquicia que evoluciona a no ver a los Transformers como robots gigantes, sino a verlos como camaradas de guerra. Y sí, sé que los militares de las películas de Bay hacen algo similar, pero acá es cuando realmente se hace bien. Y es porque este es el único humano que enfrentó 2 veces a Megatron, siendo que en una podría haberlo matado. Bueno, ¿qué estás esperando? Piensa en la gloria. Aprovecha el día. Optimus lo haría. No lo haría. No así. Y en otra, directamente siente lástima por él de la misma forma que lo hace Optimus. Pues ve en Megatron a un pobre infeliz que vendió su alma al diablo por envidia, llegando así al punto de que el mismísimo Optimus Prime lo consideró digno de portar la llave de Vector Sigma, siendo este un objeto que solamente un Prime puede llevar, y siendo, desde este punto en adelante, el que vemos tomar decisiones de la misma forma que Optimus lo haría, especialmente en momentos como este. Adelante.
Los Autobots estaban dispuestos a sacrificarse por mi planeta. Haré lo mismo por el suyo. Ya lo mencioné en el video de Orion Pax y su historia. Jack Darby es simplemente Orion Pax hecho un ser humano y se nota. Y aún así ni siquiera es el mejor escrito de esta serie. Y si bien es muy fácil hacer un buen personaje cuando compartimos virtudes o desarrollo similar al mismísimo Optimus Prime, hay que tener muchísimo talento para escribir un personaje que se basa en el concepto de ser molesto. Es por eso que Miko es el mejor personaje humano de esta franquicia. Partamos de una niña hiperactiva cuyo único punto positivo es su falta de miedo ante las situaciones que ponen en riesgo su vida. Y eso mismo es lo que la hace una candidata perfecta para recibir el máximo desarrollo posible. Desde cómo se complementa con Bullhead para hacerla que en misiones aporte tanto como espía, como simplemente incrementando el nivel de conflicto en la batalla. Al ella saber que los Autobots van a estar protegiéndola, no duda en arriesgarse y meterse directamente al campo de batalla arriesgando su vida. Esto podría haber sido suficiente, pero algo plano. Y acá es cuando viene la bomba. Todos los personajes tienen que tener su, entre comillas, momento canónico. Ese momento de quiebre, ese punto de inflexión que los hace pasar de ser personajes simples a jodidas obras de arte. Durante el arco de la casi muerte de Bullhead, a diferencia de cualquier otro humano de esta franquicia que simplemente lloraría o se lamentaría o lo que sea, Miko hace lo que hace un soldado. Se aferró al odio y al rencor y en lugar de quedarse llorando sin hacer nada, la niña tomó venganzas por sus propias manos. Desde enfrentar a Wheeljack para obligarlo a llevarla a conseguir su venganza, hasta ser ella quien dispara la bala para matar al Decepticon. No es por quitarle la kill a Wheeljack, sino que incluso le salva la vida. ¿El Autobot hizo esto? No, milord. Fue una niña humana. Y si bien esto ya sería suficiente desarrollo para un humano, la niña después sufre, se la ve desgarrada por este momento y cómo se tiene que apoyar en Arcee para mejorar. Y aún así la niña sigue teniendo momentazos de desarrollo, pues a partir de aquí la misma es considerada una Wrecker, una niña que sigue demostrando su valía al arrebatar sin ninguna pizca de ayuda la armadura Apex a Starscream y usarla para pelear con Predaking, el personaje que objetivamente hablando sin ningún power up es el más poderoso de esta serie, sin contar a los dioses, claro está. El punto es que me sé cuidar sola. Señor. Y para dejar en claro todo lo que acabo de decir, tengo que repetirlo. Tenemos una niña prepuberta de 14 años que robó sin ayuda una reliquia de los Primes a los Decepticons y apenas la tuvo en su poder, la utilizó para pelear sin miedo a la muerte ante el personaje con mayor fuerza bruta de esta serie. Así que, comparándolo con cualquier otro personaje humano de esta franquicia, que sí, después tuvimos un par más, pero la realidad es que, salvo por Erkspark y Reed 2015, la gran mayoría de series intentó el eliminar a los personajes humanos o basarse en lo mínimo que hicieron estos de Transformers Prime, convertirlos en personajes interesantes, atractivos, con sus propios arcos de personaje, sus propios arcos de desarrollo y sus momentos de acción memorables. Justamente lo que convierte a este trío de humanos en los mejores personajes humanos de toda la franquicia de Transformers. El día de hoy salvaste muchas vidas. Yo no trabajé solo. Tuvimos suerte de que esta infestación sucediera en un día sábado. ¡Hey! Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me dejes un like o te suscribas. Eso en estos momentos me ayuda mucho más de lo que crees. Muchas gracias
y no te quito más tiempo.